Muy buenas tardes. La primera sesión del año y una sesión interesante porque pues los pediatras nos enfrentamos todos los días a esto. Y la verdad es que cuando ves toser a un niño dices, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Porque la mamá no me va a entender. Pero yo creo que es bien práctico renovarnos en cuanto a estrategias para el manejo de la tos y contamos para ello con una pediatra, pero también pediatra neumóloga, la doctora Saraí Hinojosa, muy entusiasta, colaboradora en, en educación, en pruebas, sobre todo hace unas pruebas de función respiratoria y la tenemos aquí en el hospital. Doctora Saraí Hinojosa, adelante, bienvenida y muchas gracias. El día de hoy me pidieron hablar de un tema sumamente importante y creo que es una de las causas principales de atención en pediatría, que es la tos. Me voy a enfocar más hacia las causas de tos crónica, más que las agudas. Para esto, bueno, primero declaro no tener ningún conflicto de interés con ningún laboratorio y la agenda que preparé para el día de hoy. Vamos a iniciar haciendo un recordatorio de la fisiopatología de la tos, la definición y cómo se produce este mecanismo de tos, las principales causas de tos crónica en pediatría, qué ruta diagnóstica es la ideal que debemos seguir y el tratamiento ideal. Aunque aquí quiero aclarar que son múltiples patologías, obviamente por cuestiones de tiempo traté de hacerlo un poco más general, haciendo énfasis en que, bueno, la causa es algo súper importante detectarla para poderle dar el tratamiento específico. Como tal, la tos es un mecanismo de defensa. A veces nos cuesta trabajo explicarles a los papás y que ellos nos entiendan que la tos es un proceso que no podemos cortar de la nada. ¿Por qué? Porque ese bronquio se va a seguir inflamando. Al final es un mecanismo que tenemos de defensa, que si lo cortamos, pues no vamos a tratar el problema de base, que es la inflamación. Es un reflejo cuyo objetivo es preservar el intercambio gaseoso, expulsando cualquier agente dañino en las vías respiratorias y puede ser provocada tanto de manera voluntaria o involuntaria. Ahorita más adelante vamos a ver un tipo de tos que es la tos psicógena, que también es súper frecuente en los adolescentes y a veces esta es de las más difíciles de tratar. Siempre, aunque sea voluntaria o involuntaria, no es normal tenerla, porque no pertenece propiamente al ciclo respiratorio. Entonces, siempre hay que estudiar el mecanismo de la tos. Este síntoma genera alta carga asistencial en pediatría y, como les mencionaba anteriormente, representa uno de los principales motivos de consulta. En primer lugar, porque es sumamente molesta, tanto para el paciente como para el cuidador primario. Y en segundo lugar, afecta la calidad del sueño tanto del paciente como de la familia. Nosotros los neumólogos estamos muy enfocados también en preservar la calidad y la higiene del sueño. ¿Por qué? El sueño tiene grandes funciones. Uno, nos ayuda a crecer, nos ayuda a consolidar la memoria. Obviamente hay una mitosis de los linfocitos y esto genera que el sistema inmunológico responda de mejor manera ante las infecciones. Entonces, si nosotros afectamos esta arquitectura del sueño con un efecto secundario que viene siendo la tos, obviamente vamos a tener un niño que no crece, que no gana peso, que se enferma frecuentemente, que está inquieto todo el día, que le va mal en la escuela y esto trae obviamente una disfunción familiar. Afecta el rendimiento escolar y la capacidad de juego y repercute en el estado nutricional de los pacientes. Hay múltiples guías. Yo me voy a enfocar en la guía europea porque es como que la que más nos dicta las pautas a seguir a nosotros en neumología pediátrica. Y ellos nos dividen a la tos en aguda, subaguda y crónica, aunque ahora la tendencia solo está a dejarla como aguda y crónica. La tos aguda, su causa más frecuente son la infección de vías aéreas superiores y tenemos discrepancia porque están lo que son las guías americana y la australiana, quienes nos dicen es una tos que dura menos de 2 semanas y la guía británica, que es con la que concordamos un poco más, es la que te dice que es menor a 4 semanas. ¿Por qué no 2 semanas? Nosotros tenemos un proceso infeccioso. Les mencionaba anteriormente que la tos es un mecanismo de defensa, entonces esta tos puede persistir incluso hasta 2 semanas posterior, es una tos posviral o posinfecciosa que puede seguir. Entonces ahí es la controversia en dejarlo como
menor a 2 semanas o menor a 4. La tos subaguda, que ya está en desuso prácticamente, es la causa también, su causa más frecuente son las infecciones de vías aéreas superiores, pero si esta tos permanece más de 4 semanas, aquellos la mencionan como entre 4 a 8 semanas, sí es necesario iniciar abordaje diagnóstico y terapéutico para descartar la causa subyacente de la tos. Y como tal, la tos crónica es aquella tos diaria que dura más de 8 semanas, de acuerdo a la guía británica. En el entendido, entonces, que tenemos un paciente con tos crónica mayor a 8 semanas, podemos clasificar la tos de acuerdo a su etiología. Entonces, vamos a tener una tos normal o esperada, y esta puede ser secundaria a una infección del tracto respiratorio, puede ser secundaria a una reactividad en el epitelio bronquial, aumento de secreciones. Vamos a tener tos específica. Aquí quiero detenerme un poquito. La tos específica es aquella que es secundaria a una patología crónica. Vamos a ver en el transcurso de la charla que dentro de las patologías crónicas en pediatría tenemos fibrosis quística, discinesia ciliar primaria, aspiración de cuerpo extraño. Y la tos inespecífica es una tos habitualmente seca, de causa desconocida y que es el único síntoma presente. En ocasiones nos ha tocado que el paciente nos llega así. Si se dan cuenta, son tos de diferentes comorbilidades, de diferentes características. Algunas van en accentos, otras no. Pero en específico, miren eso. Bueno, en este video tratamos de englobar, lo editamos hace como 5 años. Y la verdad los pacientes nos cooperaron bastante bien, pero justo es para que se den una idea, la edad y cómo son las características de la tos. En el adolescente, que les decía, fíjense muy bien en el tipo de tos súper características, que ahorita más adelante la vamos a entender. ¿Sí? Entonces, pues de repente nos llega el paciente así y decimos, ¿y ahora qué le hacemos? Y aparte de la tos, lleva sibilancias, ¿no? Entonces, quise meterles un poquito también el abordaje de sibilancias, porque es también una causa súper frecuente en pediatría. Es aquel sonido continuo de tono alto que es emitido generalmente durante la expiración. En la inspiración hablamos de estridor, pero en la expiración prácticamente pues es más asociado a turbulencia a través de la vía aérea pequeña y está asociado a obstrucción de vías aéreas inferiores. Hay múltiples causas de sibilancias, desde la más sencilla, que puede ser por una situación alérgica, por un niño que tenga la predisposición a ser asmático más adelante, o por alguna compresión que nos esté generando algún anillo vascular o alguna otra estructura. ¿Sale? Entonces, por ahí de 1980 surgió la Corte de Tucson, fue un estudio longitudinal prospectivo en el que se analizaron 1,246 niños junto con sus familias. Y el objetivo justo era investigar la relación que había entre los factores potenciales de riesgo durante los primeros 3 años de vida. Esta Corte de Tucson ha dado pauta a poder lograr un mejor diagnóstico y tratamiento en estos pequeños. Entonces, dentro de los factores de riesgo potenciales que se encontraron fueron síntomas respiratorios, de determinantes genéticos y atopia, de tal manera que quedaron estas definiciones como silbante transitorio, silbante persistente y silbante tardío. Después vinieron otro tipo de clasificaciones en las cuales nos decían, no, ahora lo tienes que clasificar como un silbante episódico viral. Quiere decir que solo silba ante una infección viral porque hay una agresión en el epitelio bronquial. Los silbantes tardíos son aquellos pequeños que tienen su primer evento de sibilancias después de los 3 años de edad. Ojo con estos niños, ¿por qué? Porque son los que van a tener riesgo potencial de ser asmáticos más adelante, ¿ok?
En ellos suele haber pruebas de alergia positivas y pues van a persistir incluso en la adolescencia. A diferencia de los silbantes tempranos, que son aquellos que silban antes de los 3 añitos de edad. El espectro clínico, como les mencionaba, estas ya casi están entre la controversia si se toma en cuenta nuevamente esta definición de silbante episódico viral o no, silbantes persistentes y silbantes por activación múltiple. Quiere decir que ante algún alergeno pueden presentar pues estos eventos de sibilancias. Ahora, regresando un poquito a esta situación de la tos, es bien importante ser súper quisquillosos en cómo interrogamos al familiar. Hay que determinar si es aguda o crónica, si es matutina, nocturna o diurna, ¿ok? Un niño que tiene una tos matutina de manera muy frecuente, con expectoración abundante, pues es característico de algunas patologías genéticas como fibrosis quística. La tos que es nocturna es más característica de los niños con asma. Ajá. Ahora, hay que ver el tipo de tos, si es seca o productiva. Si la tos es metálica, si está asociada a estridor, si es en paroxismos, paroxística, inducida por ejercicio, si aparece con la alimentación o con cambios de estación. Eso también es súper importante. Ahorita lo vamos a ver en la fisiopatología. Es importante tratar de determinar la causa subyacente que está generando la tos. Una puede ser asma, rinitis alérgica, sinusitis, reflujo gastroesofágico o la tos psicógena. Ahorita les voy a compartir un artículo que a mí me gusta mucho en lo personal, donde vemos esta asociación entre el reflujo gastroesofágico y los niños que tienen sibilancias a temprana edad. Dentro de la fisiopatología de la tos, no solo es una inflamación a nivel bronquial, ¿ok? Hay que recordar que esta fisiopatología está regulada por el centro tusígeno que está cerca del bulbo respiratorio y es estimulado por zonas tusígenas. Llega el agresor a la mucosa traqueal, cuerdas vocales, la región interaritenoidea o la mucosa bronquial y pleura. Se genera una vía aferente, ¿ok? Este estímulo va a activar los receptores sensoriales de estas zonas tusígenas que les mencionaba previamente y también de las fibras tipo C. Ajá. Estas fibras que son de adaptación rápida y que también se pueden estimular por la capsaicina. Entonces, al llegar este estímulo aferente, se van a activar los nervios trigémino, glosofaringio y vago. El más importante de todos es el vago, y ahorita vamos a ver por qué. Y se emite la señal al centro tusígeno. En estos receptores y en estas fibras tipo C, hay un receptor llamado TRPV1. Este es súper importante, ¿por qué? Porque es una de los blancos que ahorita tenemos como para el tratamiento de esta tos con medicamento inhalado, ¿ok? Ya que se produce esta vía aferente, que se estimularon los nervios, pues viene la vía eferente. Entonces se va a emitir una respuesta ante el estímulo tusígeno. Esta va a ser emitida por el nervio laringio inferior principalmente y también por el nervio vago y se va a generar el mecanismo de la tos. De tal suerte que vamos a tener 3 fases de tos. Una es la fase inspiratoria, donde metemos el aire, las cuerdas vocales se abren para permitir esta entrada de aire. Viene una fase compresiva, donde va a haber una compresión de los músculos toracoabdominales. Esto va a aumentar la presión, la glotis se va a cerrar y va a dar paso a la fase expiratoria, donde entonces esta glotis se abre y damos el impulso de la tos. Aquí va a ocurrir el movimiento mucociliar, que es súper importante en los niños. Dentro de las principales causas de tos crónica, les voy a mencionar 5 importantes. Una es la bronquitis bacteriana persistente, es aquella infección crónica del epitelio bronquial que se da por bacterias patógenas que se encuentran de manera común en la vía aérea. Dentro de los más comunes implicados tenemos Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pneumoniae. Cabe mencionar que a veces llegamos a aislar más de 2 microorganismos en un mismo cultivo. Y ellos van a tener una clínica súper similar al asma, aunque aquí hay una diferencia. En asma tenemos una tos que es seca, ¿no? Y en una bronquitis bacteriana persistente, la tos suele ser húmeda, o tos productiva.
Hay criterios diagnósticos, principalmente pues el microbiológico y el clínico, ¿no? Esta tos crónica que es mayor de 4 semanas. En el diagnóstico microbiológico, obviamente hay que corroborar que esté el microorganismo. Esto lo podemos hacer mediante un lavado bronquial o mediante cultivos de expectoración. Y el diagnóstico clínico, nos vamos a dar cuenta que la resolución ocurre tras darles un ciclo largo de antibiótico. Las guías mencionan que tiene que ser mayor a 2 semanas. Y vamos valorando la respuesta del paciente. Otra de las causas comunes de tos crónica, y creo que es una de las principales causas de consulta en pediatría, es asma. De acuerdo a la definición de GEMA 5.3, que es la última, hay varias guías madres, está la guía china, está la guía británica, tenemos la mía, que es la mexicana, y la española. En lo personal, me inclino un poquito más por la española en cuanto a la definición. Los españoles nos dicen que es un síndrome que incluye diversos fenotipos clínicos que van a compartir manifestaciones clínicas similares, pero su etiología es diferente y ahorita lo vamos a ver por qué. En la cascada de la fisiopatología de la tos vamos a tener diferentes endotipos y cada uno nos va a expresar un fenotipo de asma totalmente diferente. Dentro de las generalidades del asma, tenemos que es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria, cuenta con la participación de distintas células y marcadores de la inflamación. Y la base de todo esto es una hiperrespuesta a nivel bronquial. Ojo, a veces decimos, es que tiene hiperreactividad bronquial. No, ese es un diagnóstico histológico. El diagnóstico ya clínico que tendríamos que emitir nosotros sería, bueno, una tos crónica en estudio. Está condicionada por factores genéticos y ambientales. Y lo más importante es que hay una obstrucción variable al flujo aéreo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces decimos, no, es que la espirometría salió normal y no hay respuesta broncodilatador. Ojo, el hecho de tener una espirometría normal no significa que el paciente no tenga asma. Probablemente a lo mejor no lo caché en ese momento de obstrucción, por eso está saliendo normal, pero eso no me descarta que ese bronquio esté inflamado. Y ahí es donde entran en juego otro tipo de pruebas diagnósticas que más adelante les voy a mencionar. ¿Okay? Los síntomas son variables en tiempo e intensidad de predominio nocturno en la madrugada. Son los típicos niños que la mamá te dice, es que baja la temperatura, empieza a anochecer y le aparece la tos. Y va a amanecer y nuevamente está con tos. La variabilidad estacional también tiene mucho que ver. ¿Por qué? Estos receptores que les mencionaba previamente, el TRBPP1, se puede activar ante estos cambios de temperatura. ¿Han escuchado ese término a veces que es como alergia al frío? No existe el término como tal, pero sí tiene una relación. Obviamente el paciente se expone a este cambio brusco de temperatura y existe esta activación en estos canales que les mencionaba previamente. Y van a haber diferentes desencadenantes. Me voy a detener muy poquito en este cuadro de la fisiopatología tomado de la guía mía, la mexicana, del 2021, donde tenemos el alergeno, entra el alergeno y va a generar una respuesta de sensibilidad, ¿ok? Y después ya va a producir per se la respuesta alérgica. Estos fenotipos, estos endotipos, nos van a generar diferentes fenotipos, expresándose en asma alérgica, que viene siendo la vía clásica en pediatría, es la más común. Está el asma eosinofílica, el asma neutrofílica y pausigranulocítica. Estas dos son asma difícil de tratar. A veces en ocasiones es complicado porque los tenemos a dosis altas de esteroide inhalado y el paciente persiste con tos y con crisis de asma. Y dentro de los fenotipos de asma vamos a tener un asma tipo TH2, que es el asma alérgica, y la no TH2. Y aquí entra en juego esto que les mencionaba, las pruebas de función respiratoria. La fracción exhalada de óxido nítrico es un marcador sumamente importante si se considera un biomarcador para diagnosticar y poder establecer qué tipo de asma tenemos con nuestro paciente. No olvidando que el asma pues es súper común. En México, menos de un 5% de los pacientes diagnosticados tienen un plan por escrito y 330 millones de asmáticos hay aquí en el mundo. Entonces, y en México tenemos aproximadamente una incidencia antes de los 10 años de edad, que es el mayor pico, ¿de acuerdo? Hasta aquí llevamos dos patologías importantes, ¿no? La bronquitis bacteriana persistente, que es esa tos húmeda, crónica,
y tenemos el asma, que ya también le dimos un breve repaso. Otro importante es el reflujo gastroesofágico. Este es el artículo que les mencionaba que a mí en lo personal me gusta mucho. ¿Por qué? Porque nos dicen si el reflujo y la enfermedad respiratoria per se es una coexistencia causal. Tenemos que el reflujo puede ser una causa de sibilancias, tos, de que el paciente tenga neumonía recurrente porque está aspirando y entonces eso genera inflamación en el epitelio pulmonar, síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces, siempre hay que tenerlo en consideración en un niño con asma como comorbilidad importante. De acuerdo a las definiciones de Ganaspagan, es el paso fisiológico, este reflujo del contenido gástrico al esófago con o sin regurgitación. Y va a ser, cuando es patológico, genera múltiples problemas en la vía respiratoria y ahorita vamos a entender por qué. Hasta la fecha, principalmente en lactantes y preescolares, es complicado tener una prueba, un estándar de oro que nos diga si hay reflujo. O sea, sí hay pruebas, pero no suelen ser tan específicas. En la consulta siempre les digo a los papás, a ver, bueno, sí puede haber reflujo y el reflujo puede generar tos. En los primeros 6 meses de edad hay que tener en consideración que este reflujo pues suele ser fisiológico. Ajá. Y para ese está muchísimo en controversia si dejamos o no tratamiento. Y lo platicaba ahorita con el doctor Peñalosa. De repente, aunque la guía te diga no des tratamiento, terminamos dándolo porque hay presión social, presión de los cuidadores primarios, y obviamente el papá que va contigo y recurre porque quiere que le des un fármaco al niño para que él esté más tranquilo, porque entonces ahí ya estamos haciendo algo, aunque este reflujo sea fisiológico. Pero cuando ya pasamos ese pico de incidencia después de los 6 meses de edad, pues obviamente sí hay que estudiarlo y hay que darle tratamiento específico, porque esta mucosa del epitelio bronquial se va a irritar por estos eventos de reflujo. Ajá. Y las sibilancias, pues también son súper comunes en pediatría. Entonces, hay varias teorías. La primera es la teoría de la microaspiración, donde hay un espasmo bronquial por estimulación de los receptores laringotraqueales y aquí está involucrado el nervio vago. Entonces, no estamos muy alejados de la fisiopatología que les explicaba previamente. Al momento de haber esta macroaspiración hay un reflejo, se cierran las vías respiratorias y obviamente va a haber un daño químico. Este daño químico se puede traducir en una neumonitis hemorrágica en casos más severos, ¿ok? Siempre que tengamos un niño con asma y reflujo, pues sí hay que darle tratamiento para ambas patologías. Después viene la teoría del reflujo por estimulación de receptores que hay en la mucosa esofágica. Y entonces va a haber esta acidificación que ocurre a nivel de la mucosa esofágica, activa el reflejo vagal. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento en la resistencia bronquial y se va a desencadenar ese efecto de la tos. Y por último, también hay un aumento en la presión transdiafragmática promoviendo el reflujo. Entonces, pues sí, son enfermedades concomitantes que sí tienen una importante relación y que no debemos de olvidar para tratarla también, este problema de base y poder controlar mejor a los pacientes. Otra causa súper frecuente de aspiración de cuerpo extraño y que a veces incluso nosotros no nos percatamos es aspiración de cuerpo extraño. Cuando yo terminé pediatría, pues hacíamos nuestro interrogatorio neumológico, no sé qué. Pero ya que entré a neumo, siempre mis profesores me decían, ¿interrogaste si aspiró o no? Si tuvo algún evento de atragantamiento, a veces lo dejamos pasar y no lo preguntamos. Y el niño lleva con tos, 1000 esteroides inhalados, miles de pruebas y nada orienta a por qué lo está haciendo. Y una causa súper frecuente es la aspiración. Entonces, siempre en su interrogatorio hay que preguntar si ha habido aspiración de cuerpo extraño. Los más frecuentes son monedas y cacahuates. El cacahuate es lo más frecuente que se ha reportado en las broncoscopías y también los dulces. Es algo súper común. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, incluso cuando los niños empiezan este proceso de alimentación complementaria, que estamos pasando de papilla a picado fino, hay que tener precaución, que tengan buen sostén cefálico, que tengan buena coordinación para evitar estos eventos de atragantamiento. El tratamiento aquí sí es muy dirigido, es la broncoscopía, no hay de otra. Sale la broncoscopía, en general, pues tenemos 2 tipos de broncoscopía, la broncoscopía rígida y la broncoscopía flexible. La técnica por elección es la broncoscopía rígida porque nos permite tener una mejor visión de la faringe posterior, pero esto lo determinamos también de acuerdo a la localización
que tenga el cuerpo extraño. Cuando el cuerpo extraño se va hacia bronquio principal derecho, a veces no alcanzamos a llegar hasta ahí con el broncoscopio rígido. Entonces ahí sí tenemos que hacer uso del broncoscopio flexible, pero teniendo la desventaja que el canal de trabajo es un poquito más pequeño y no es tan fácil maniobrar ni pasar el instrumental para retirar dicho cuerpo extraño. Y por último, la tos psicógena. ¿Se acuerdan de ese video que les decía? Pongan atención en el adolescente. La tos psicógena es súper común en pediatría. El pico de incidencia es en los adolescentes y es una tos similar a la de esta chica. Relaja, ya. Ya. Relaja, mi amor. Relaja, cariño, relaja. Ya. Respira, mi amor, respira. ¿Cuándo debemos de sospechar? Aquellos niños que tienen síntomas físicos, a veces los juzgamos y decimos, ay, no es que él lo provoca. No, es que ellos realmente creen que están enfermos y eso condiciona que expresen los síntomas. Estos síntomas no se pueden explicar por ninguna enfermedad, nos cansamos de hacerles varios estudios y no damos con el diagnóstico. Generalmente el tratamiento solo es con psicoterapia, a veces les enseñamos un poquito de técnicas de relajación, de respiración diafragmática, que ahora lo conocen como técnicas de mindfulness, y esto nos ha ayudado bastante a controlar este tipo de trastornos somatomorfos. Mencioné algunas, me quedan varias por mencionarles y sí quisiera hacer aquí un pequeño hincapié porque tenemos una tos crónica de un niño que es sano. El niño que es sano, que no tiene retraso en el crecimiento, que nació normal, que no tuvo ninguna complicación al nacimiento, podemos irnos como más tranquilos en el abordaje. Pero si tenemos un niño con tos crónica y que aparte tiene una enfermedad pulmonar adyacente o que no ha crecido bien, que tuvo ahí alteraciones en el nacimiento, a lo mejor no lloró ni respiró cuando nació, a lo mejor presentó dificultad respiratoria y tuvo que ser intubado, hay que tener más precaución, no olvidando que hay enfermedades como la fibrosis quística y la discinesia ciliar primaria, que son frecuentes en nuestro país. El tema es que no están diagnosticadas porque no contamos con todas las herramientas para poderlo hacer y están infradiagnosticados, pero son dos enfermedades de origen autosómico recesivo que no hay que olvidar. ¿Qué signos y síntomas hay que tener en cuenta como alarma en el paciente con tos crónica? Que la auscultación esté normal, que escuchemos presencia de estridor, sibilancias, estertores, que la tos sea productiva, que sea inicio brusco tras el atragantamiento, que haya relación con la alimentación o deglución. Esto es súper frecuente también en los niños con patologías neurológicas. Siempre el niño neurológico debe de tener valoración por neumología, porque ellos no hacen sus reflejos adecuadamente y esto genera que a microaspiren. Entonces van a ser niños que obviamente van a tener transgresión pulmonar de manera frecuente. Aquel paciente con disnea, aquellos con cardiopatía, con deformidades de la caja torácica, porque a veces pueden llegar a ser restricción. Entonces, si tenemos un paciente con restricción, aún así estemos enfocados a darles tratamientos con corticosteroides inhalados y broncodilatadores, no van a mejorar porque el mecanismo fisiopatológico es diferente. Aquellos con neumonías recurrentes, acropaquias o falla de Medro, pensando en fibrosis quística o discinesia ciliar primaria. ¿Qué ruta diagnóstica debemos tomar en consideración? Si nos basamos en las guías nos dicen, haz una correcta interrogatorio y una exploración física. Si la radiografía te parece que es meramente por algo pulmonar, pide tu radiografía de tórax y si sale normal, puedes sospechar uno en una patología de origen oído, nariz, garganta, ¿no? Con una radiografía o una tomografía de senos paranasales, que pueda ser sugestiva de asma, entonces ahí tenemos que valorar pruebas de función respiratoria, ¿no? En las guías dicen, no, mayores de 5 años. Hay otro tipo de pruebas que se hacen en niños menores de 5 años y que son altamente efectivas, al igual que la espirometría. Si tenemos reflujo gastroesofágico, podemos hacer impedanciometría o pachimetría.
Pero si tenemos un niño que tiene una radiografía de tórax anormal, entonces ahí sí ya hay que pensar en múltiples patologías que les mencionaba previamente, no olvidando las de origen genético, ajá, las congénitas, y las de causa infecciosa. Entonces, les puse este algoritmo que prácticamente es muy similar al anterior, donde nos dicen, de acuerdo al tipo de tos y la edad de tu paciente, inicia el abordaje, si requiere o no pruebas de función respiratoria, y te va orientando para que llegues al probable diagnóstico, obviamente haciendo una buena clasificación entre tos aguda y tos crónica. Y dentro de los estudios de imagen, pues la radiografía de tórax es el pan de cada día de nosotros. Sin embargo, hay otro que es la tomografía de tórax de alta resolución. Esta hay que cuidar mucho la forma en la que se hace. ¿Qué diferencia tiene de una tomografía convencional? La de alta resolución, el corte es menor a 1 milímetro. Entonces, eso a nosotros nos ayuda bastante porque entonces podemos valorar bien el lobulillo pulmonar secundario y poder descartar también algunas patologías de origen intersticial. Tenemos el ultrasonido pulmonar, este es muy dependiente del observador, sin embargo, ahorita pues ya estamos tratando de adiestrarnos más los neumólogos para poderlo hacer, y la pH-metría. Dentro de las fases diagnósticas, a mí me gustan mucho estas 3 fases que son tomadas del tratamiento y la sospecha de un niño con asma. Y lo traslapo a la patología crónica. ¿Por qué? Porque debemos de tener una sospecha clínica. Dentro del interrogatorio tenemos que encontrar algo que nos diga, oye, ¿sabes qué? Creo que tu niño está aspirando. O no, ¿sabes qué? Pienso que tiene algo genético porque hay antecedentes en la familia. Hay que tratar de demostrarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Con estudios de imagen, con estudios de función respiratoria y ya poder lograr hacer un diagnóstico detallado. Entonces, esto nos va a ayudar a tener una confirmación diagnóstica. Obviamente le vamos a dar un tratamiento eficaz y oportuno al paciente y va a mejorar su pronóstico y calidad de vida. Dentro de las pruebas que tenemos nosotros los neumólogos en pediatría, tenemos la principal, que es la espirometría, ¿ok? Esta prueba nos va a evaluar la mecánica respiratoria. Deben de cumplir con ciertos criterios de aceptabilidad y repetibilidad. Hay que vigilar que lo haga personal entrenado. ¿Y qué vamos a demostrar en un paciente, por ejemplo, con asma? Que hay un patrón obstructivo. En un paciente tal vez que tenga problemas en la caja torácica, ahí cambia el patrón. Ahí va a ser un patrón restrictivo porque no hay una adecuada mecánica respiratoria. Esta es una espirometría de una de mis pacientes, es una escolar de 8 años de edad que llegó por tos crónica de 8 semanas, presentaba sibilancias respiratorias audibles a distancia y disnea. Entonces, al momento de hacerle la espirometría, tenemos que valorar la calidad de las curvas, que sea una prueba aceptable y repetible, y vamos a demostrar la obstrucción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este porcentaje, que es el cociente FEB1-FBC, va a estar alterado. Entonces, esto es a mí lo que me demuestra que hay una obstrucción. El FBC, generalmente en procesos obstructivos, no se altera. ¿Qué es el FBC? Es la capacidad vital forzada. Es todo ese aire que tenemos, que logramos meter en nuestro pulmón desde que damos una inhalación hasta que expulsamos. Hay un pequeño volumen que no se mide por espirometría, que es el volumen residual, que es el que queda para evitar que el alvéolo se colapse. Y el FEB1 es, de toda esta capacidad que tenemos, debe de salir el 80% en el primer segundo. Si tenemos un proceso obstructivo, se va a ver alterado este FEB1, porque ahí esta obstrucción no está dejando que salga ese 80% del flujo de aire. Entonces, con ella se corroboró que había una obstrucción, no respondió al broncodilatador, no hubo un cambio significativo. A partir del 2022 las guías cambiaron. Antes nos decían como preguntas de examen profesional y de consejo, que cuánto era el porcentaje de cambio para considerar una prueba positiva. Anteriormente era del 12%. Ahora, a partir del 2022, se considera prueba positiva con un porcentaje de cambio del 10%. Y tenemos la fracción exhalada de óxido nítrico. Cuando nosotros tenemos el pulmón inflamado, generamos más óxido nítrico. Entonces, con estos dispositivos, lo que hacemos es que mediante el soplido del paciente, mediante la expiración,
El equipo detecta la cantidad de óxido nítrico. Es un marcador de inflamación eosinofílica. Hay valores de corte tanto para pediátricos como para adultos y nos va a ayudar bastante para poder determinar la dosis del corticosteroide inhalado que tiene el paciente. De su lado derecho tenemos un feno de una paciente de 44 años con asma difícil de tratar, donde las partículas por billón del óxido nítrico están mayor a 50%. Entonces, ¿qué significa? Que hay una inflamación mediada por TH2 y entonces esta paciente va a responder de manera muy buena a dosis altas de corticosteroides inhalados. A diferencia tal vez de esta chiquitina, donde bajan los niveles, baja el punto de corte para niños. Ella tiene 5 partículas por billón. Entonces quiere decir que la vía aérea no es dependiente de un TH2. Aquí con ella podemos manejar dosis bajas o dosis medias de esteroide inhalado. ¿Y qué pasa en menores de 5 años que no cooperan? Porque para hacer el espiro y el feno debes de tener como mucha capacidad para poderlo hacer y mantener el volumen corriente. Con ellos, con los chiquitos menores de 5 años no se puede, entonces recurrimos a la oscilometría de impulso. A partir de la guía mía 2023, ya se le dio más peso a esta prueba de función respiratoria, donde a volumen corriente podemos detectar cierta resistencia en la vía aérea. Y esto nos ayuda a hacer un diagnóstico temprano de obstrucción bronquial en pediatría. Es una técnica no invasiva, es súper sencilla de realizar porque requiere cooperación mínima del paciente y nos va a ayudar a distinguir la obstrucción si viene de la vía aérea central o de la vía aérea periférica. Y como parte del tratamiento, haciendo un poquito de hincapié en los niños con tos de origen psicógeno, quise ponerles este cuadro, donde podemos tener que hay niños con alteraciones respiratorias estereotipadas, que tienen el hábito de toser, que sí suele pasar, y aquellos que tienen alteraciones psicógenas, donde te dicen que hay una sensación de disnea, tienen ataques de pánico durante la exploración física. Entonces, sí tenemos que tener una les digo yo, tenemos que tener como muchas posibilidades diagnósticas ante el estudio de un paciente con asma. Y parte del tratamiento principalmente va a ser enfocado a la causa de la tos. Si me voy a platicarles cada tratamiento de cada uno de la bronquitis, de reflujo, no nos va a dar el tiempo. Pero sí quiero dejarles en claro que una vez encontrando esa causa que está generando la tos, va a ser más fácil darle un tratamiento escalonado para evitar también efectos secundarios de algunos fármacos. ¿Por qué lo menciono? Afuera, ¿no? En los consultorios de farmacia, y digo, sin afán de ofender a los médicos que están ahí, pero me he encontrado con muchos niños que administran a diestra y siniestra prednisolona, ¿no? Y entonces llega el niño con tos, pero no le estudian, pero entonces le dan la prednisolona. Y no, o sea, es un medicamento muy noble, pero hay que tener cierto cuidado con él, porque a dosis altas o darlo de manera frecuente, pues sí puede generar algunos problemas en el desarrollo de los niños. Mucho del tratamiento, tratando de buscar literatura y dentro de las guías, parte del tratamiento para tos crónica se ve muy enfocado en el asma. A mí siempre me ha gustado este péndulo del asma, siempre lo vemos en las pláticas de asma, donde nos menciona la doctora Ann Woolcock, fue una de las pioneras en el tratamiento de asma. Ella a partir de 1963 dijo, bueno, a ver, hay un problema anormal en el epitelio respiratorio, en el músculo liso, entonces, pues hay que regularlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con beta agonistas, ¿no? En este caso fue toda la fiebre del beta 2 adrenérgico. Sin embargo, para 1978 se vio que no solo había problema en músculo liso, sino también había un problema de inflamación en la vía aérea. Aquí es cuando deciden dejar un corticosteroide inhalado con un beta 2 de acción corta por razón necesaria. Para 1993 cambiaron las pautas y dijeron, no, es solamente inflamación. Cuando vieron que había solamente inflamación, dijeron, bueno, vamos a dar el esteroide inhalado a dosis altas. Y a partir del año 2000, lo que se intentó fue dejar de hacer uso excesivo de los beta 2 de corta acción, porque a veces podemos saturar estos receptores y de repente el niño ya ni siquiera nos va a responder a ese tratamiento de rescate. Y se agregó los LABA más los corticosteroides inhalados.
Hay múltiples presentaciones en el mercado, budesonida, formoterol, salmeterol, fluticasona, que son los más comerciales. A partir del 2019 hubo grandes cambios. Les quise compartir los cambios que hay en asma porque es su causa principal que van a ver más adelante de consulta en pediatría. En el 2019 todavía dividían paso 1, rescate, paso 2, paso 3, iba más escalonado. Pero ya a partir del año 2023, estos paso 1 y paso 2 se juntaron y se dieron dos formas, dos tracks le llamamos de tratamiento. Uno que va enfocado a disminuir las exacerbaciones, donde vamos a dar el controlador y el rescate junto. Y el otro es, si nuestro paciente tiene buena adherencia al tratamiento, podemos dar el controlador, que sería el corticosteroide inhalado, más el de rescate separados, ¿ok? En lo personal, y creo que casi todos ocupamos generalmente el paso 1, donde damos dosis bajas en el paso 1 y paso 2 de corticosteroide inhalado y formoterol según sea necesario. Y a raíz de que vamos viendo el control de nuestro paciente, podemos ir escalando los pasos, ¿ok? Hasta el paso 5, donde entonces aquí entran en juego los biológicos para asma de difícil control, como dupilumab, tezepelumab, que es el más nuevo, que acaba casi de llegar a México, pero bueno, son poblaciones muy bien seleccionadas las que pueden tener acceso a estos biológicos. Les decía hace dos diapositivas previas que anteriormente usábamos a libre demanda el Ventolin, ¿no? El beta 2, ideal para todos. Pero se empezaron a correr estudios y en el 2019 pues ya no quedó como recomendado de uso único en el paso 1, porque se ha visto esta saturación en los receptores y el uso de más o 3 inhaladores de 3 canisters de SABA por año está asociado a un mayor riesgo de exacerbación de asma, ¿ok? Y menor probabilidad a que el paciente se controle. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y precaución ya con el beta 2 de corta acción. Y esto, como les decía, lo podemos ver y corroborar en el estudio Sabina. Dentro de los medicamentos de mantenimiento, quiero detenerme un poquito, porque a veces niño que tose, niño que le dan leucotrienos, antileucotrienos, montelukast. En pediatría ya estamos más en desuso con el montelukast, porque sí se han visto ciertas relaciones importantes con problemas psiquiátricos. Entonces sí hay que usarlo con cierta cautela, ¿ok? Y como medicamentos de alivio, lo que les decía, pues entra el bromuro de hipatropio también, con esta famosa combinación llamada Conviven, que es salbutamol con bromuro de hipatropio, que se ha demostrado que en las exacerbaciones favorece que se conserve mejor la función pulmonar. ¿Okay? Y por último, dentro de la fisiopatología, yo les platicaba de estos canales TRBP1 y esta activación que teníamos a través del sistema nervioso, que corría por el nervio vago, por los nervios laringeos. Bueno, últimamente se ha visto un papel predominante de la acetilcolina en esta reactividad del músculo liso, ¿ok? Y entonces se ha dado pie al uso del tiotropio, del bromuro de tiotropio, en manejo conjunto, tanto en pacientes con asma, este artículo también me gusta mucho, que es una serie de casos de niños de 1 a 17 años que se analizaron del 2013 al 2020. Y entonces se vio el efecto del bromuro de tiotropio. Pero no solamente se puede usar en asma, porque si analizamos un poquito esta fisiopatología de la tos que les explicaba previamente, podemos encontrar un buen uso de este fármaco, porque va a inhibir esta respuesta de los canales TRBP1. Se han hecho, todos los estudios corren a partir de niños de 6 años de edad. Sin embargo, sí se ha usado en niños menores de 6 años y ha tenido buena respuesta. La dosis son 5 microgramos una vez al día por las noches. Y la verdad es que la tolerancia al bromuro de tiotropio es bastante buena en pediatría. Incluso se ha demostrado que reduce el número de crisis.
Les mencionaba previamente que el tratamiento de elección para la tos psicógena, pues es la psicoterapia. Y no sé si hasta aquí alguien tenga una duda de lo anterior o algún comentario, sino para pasar y dar pie a las conclusiones. La sospecha tanto diagnóstica de asma como de tos crónica es importante hacerla con la clínica, es importante contar con estudios de función pulmonar para evaluar mejor al paciente. Y en pacientes pediátricos, pues existen múltiples estudios que nos sustentan el diagnóstico. Siempre debemos considerar diagnósticos diferenciales. Y a mí me gusta mucho este iceberg porque en la parte donde no vemos hay una hiperreactividad bronquial, una inflamación que está todo el tiempo y un remodelamiento. Cuando llegamos al remodelamiento es más complicado controlar al paciente porque ese músculo liso ya no está funcionando adecuadamente y revertir el daño que tiene va a ser bien complicado. Pero lo que sí podemos ver son los síntomas. Cuando el paciente tiene exacerbaciones, hay que cuidarlos mucho, porque en cada exacerbación se va a perder un porcentaje de la función pulmonar. Y obviamente hay que evaluarlos con la función pulmonar. Es importante, y lo quise poner en una de las últimas diapositivas, que los corticosteroides, yo les decía, bueno, a veces los usan a libre demanda, pero también hay que explicarles a los papás, porque nos vamos a enfrentar con la corticofobia. Entonces, a veces te dicen, no, no le voy a dar eso, y se van con otro médico porque tú los quieres dañar con el corticoide. Hay que explicarles que no, los corticosteroides tienen un impacto leve en la tasa de crecimiento. Hay estudios en los que se avala que disminuyen solo 1 centímetro de la talla blanco familiar. Y yo les digo a los papás, ¿prefieres tener un niño que se enferme frecuentemente o que te crezca menos de 1 centímetro menos de lo que iba a crecer? Entonces se van como un poquito más tranquilos. No disminuyen la densidad mineral ósea. Los inhalados, hay que explicarles que los corticosteroides inhalados van a actuar directamente en el pulmón. Y obviamente sí se incrementa un riesgo cuando usamos corticosteroides orales. Ahí sí no hay duda de que sí pueden llegar a afectar a altas dosis y por tiempos prolongados. Y hay que valorar el riesgo-beneficio del control de la enfermedad. Entonces, pues hay que identificar los factores de riesgo y los factores desencadenantes de este tipo de tos para poder hacer una ruta de diagnóstico de manera detallada y escalonada y valorar la respuesta al tratamiento. Y eso sería todo por mi parte. No sé si alguien tenga alguna duda, queja, comentario.